Les doy la bienvenida a Así es Asia, el programa de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Soy Julián Ramírez Castro y estos son nuestros temas de hoy. El presidente chino Xi Jinping visita Francia, Serbia y Hungría. ¿Cuál es el propósito de estas visitas y qué representan para la relación con Europa? Tenemos análisis. En India avanzan los comicios en su tercera fase de 7, en los que se elegirá una nueva Cámara Baja y se reelegiría con una alta probabilidad al actual primer ministro Narendra Modi. Tendremos reporte con nuestro corresponsal en India para ver cómo avanzan los comicios más grandes del mundo. Una ola de calor extrema afecta el sudeste asiático, causando decenas de muertos y registros históricos en los termómetros de la región. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con el presidente chino que recién visitó a su homólogo francés y a la presidenta de la Comisión Europea. También pasó por Serbia y concluyó en Hungría. Este encuentro eurochino se da en medio de los 60 años de la relación entre París y Beijing. Andrés Triviño nos cuenta los detalles de las reuniones. Un amigable lazo que cumple 60 años. El presidente chino Xi Jinping visitó Francia para conmemorar una relación bilateral marcada por la cooperación y el beneficio mutuo. Y en esta ocasión la guerra en Ucrania tuvo un papel crucial. Respetamos los antiguos lazos que unen a China y Rusia. Agradezco los compromisos de las autoridades chinas de abstenerse de vender armas o ayuda a Moscú. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo chino que utilice su influencia sobre Rusia para detener la guerra en Ucrania, luego de que Moscú y Beijing firmaran un acuerdo de colaboración sin límites. En cuanto a la guerra en Gaza, Xi Jinping apoyó la idea de Macron de buscar una tregua durante los Juegos Olímpicos de este verano. Pero históricamente el punto que más aleja a los dos países es el económico. Francia y la Unión Europea acusan a China de competir deslealmente y tener una sobreproducción, lo que el líder chino niega enfáticamente. Una visita que sirvió para firmar y renovar acuerdos de cooperación con Francia y la Unión Europea, como no poner impuestos al coñac francés en China. China siempre ha visto sus relaciones con Europa como estratégicas y de largo plazo, con una dirección importante de diplomacia y clave para lograr la modernización al estilo chino. La visita finalizó en los Pirineos, donde los mandatarios cambiaron las corbatas por bufandas y disfrutaron de una velada donde recordaron su buena relación. Para analizar los mensajes de esta gira, le doy la bienvenida a Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las grandes principales conclusiones de esta visita que ocurre en medio de graves conflictos internacionales y de los 60 años de las relaciones entre París y Beijing? Una visita muy importante, muy trascendente del presidente Xi, su primer viaje a Europa en casi 5 años, y no es casual que haya elegido como destino Francia. De los grandes países europeos, con Francia es con el cual China ha logrado mantener relaciones más estables, más amigables, y esto tiene mucho que ver básicamente con la interacción personal, la buena afinidad que desarrollaron el presidente Xi con Macron. Ahí tuvo que afrontar, por supuesto, temas muy complicados, y te diría que el epicentro de la visita fue la presión renovada que recibió China para tratar de cortar aún más la cooperación con Rusia, y esto tuvo que ver concretamente con las acusaciones de que las ventas de algunas empresas chinas a empresas rusas están teniendo también un impacto en la guerra, más allá de que China no vende armas a Rusia, como el presidente Xi ha ratificado. Y el otro tema ha sido las acusaciones de sobreventas, ¿no?, de sobrecapacidad productiva de China que estaría inundando Europa con productos baratos, cosa que el presidente Xi negó rotundamente. En este viaje, el líder chino visitó dos caras de la Unión Europea. Por una parte, se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que ha sido muy crítica de lo que ella llama desequilibrio comercial entre China y la región. Y por otra parte, también se encontró con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que es crítico de Bruselas y muy cercano a las posturas del Kremlin. ¿Cómo analizar esta doble apuesta china? El hecho de que Xi viaje a Francia, pero también vaya a Serbia y Hungría, es una prueba del enfoque que siempre mantuvo China con Europa, de un balance en las relaciones. Y de alguna forma uno puede decir también aprovechar un poco las divisiones internas que hay tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
De alguna forma sí lo que quiso fue compensar una gira a Francia, donde se esperaba bastante más tensa por estos temas espinosos, con dos momentos que tal cual fueron como se esperaban, muy amistosos, donde China pudo elevar el grado de cooperación y de relaciones con ambos países, con Serbia y Hungría, dos históricos amigos de China y dos presidentes, Vučić y Orbán, que tienen también un estrecho vínculo personal con Xi desde siempre, ¿no? Así que esto fue una forma de balancear esa tensión esperada en París, que tal cual fue así como se dio, y también aprovechar, capitalizar las buenas relaciones con países que quizás no son tan importantes hoy en Europa, pero que sí dan muestras de los buenos lazos que sigue manteniendo China con algunos de ellos. ¿Cómo podría este viaje de Xi Jinping cambiar esos desequilibrios comerciales entre China y algunos países de la zona europea? Bueno, el problema es que el desequilibrio comercial entre algunos países de la Unión Europea y China tiene más que ver con las estructuras económicas de los países europeos. No es que China les quiere vender más y comprarles menos, ¿no? Porque hay algunos países que tienen superávit comercial y tienen relaciones muy beneficiosas. Te mencionaría el caso de Serbia, que de hecho acaba de pasar a un acuerdo de libre comercio que el 1 de julio va a entrar en vigencia. Con lo cual, la realidad que plantea von der Leyen es de algunos países, pero no es representativa necesariamente de todo el bloque. Por supuesto que China manifestó buena voluntad de querer afianzar, mejorar, allanar las relaciones. Recordemos que en el 2020 se firma un acuerdo comprensivo de inversiones que quedó paralizado por la pandemia y cuestiones políticas. China tiene la mejor intención de reiniciar todo eso, pero bueno, el problema es que encuentra a Europa en situación menos competitiva. Es un problema más del lado europeo que del lado chino, diría en este sentido. Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino, gracias por su tiempo para France 24. Muchas gracias. Y seguimos en el subcontinente indio. Las elecciones en ese país llegan a la tercera fase de 7. Nuestro corresponsal en India, Varun Anand, visitó el estado de Uttar Pradesh en el norte del país y nos cuenta cómo va el desarrollo de las elecciones en el estado indio con mayor población. India continúa su maratónico proceso electoral con la tercera fase de votaciones que se llevó a cabo esta semana en 93 circunscripciones a lo largo de 11 estados y territorios de la Unión. Más de 1.300 candidatos compitieron por estos escaños con el destino de 283 de los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento ya sellado hasta ahora. La participación electoral en esta fase alcanzó un 64.4%, con el estado nororiental de Assam liderando con un 81.65%. En contraste, aquí en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, registró la participación más baja, con un 57.34%, donde el desempleo es un tema clave. Que los jóvenes tengan trabajo y que se acabe la inflación. Eso es todo lo que pedimos. En general, se observó una caída del 2.9% en la participación en comparación con las elecciones generales de 2019. Entre los votantes destacados estuvieron el primer ministro Narendra Modi, cuya retórica contra los musulmanes se ha intensificado en las últimas semanas, declaró que el país ha llegado a un punto de inflexión en la historia y que la gente debe decidir si será gobernado por el voto jihad o el Ram Rajya, una referencia al reino hindú ideal. En la ciudad de Ayodhya, donde Modi ha construido el templo de Ram, este es el tema más importante para el votador hindú. Desde hace más de 500 años nadie logró construir este templo, así que para los hindúes no hay tema más grande en estas elecciones. Mientras tanto, Delhi se prepara para votar el 25 de mayo bajo estrictas medidas de seguridad. Más de 15 millones de personas están listas para ejercer su derecho al voto, un aumento sustancial desde los 14.3 millones de electores elegibles en 2019. La cuarta fase en las elecciones generales está programada para el 13 de mayo, con votaciones en 96 escaños. Los resultados de las elecciones se darán a conocer el 4 de junio, 3 días después de la última fase de la votación. Gracias, Varun Anand, corresponsal de France 24 en India. Y seguimos con un breve repaso por las principales noticias de la región.
De India viajamos hasta Australia. Allí el primer ministro Anthony Albanese pidió explicaciones a China después de que un avión del gigante asiático disparara bengalas en dirección a un helicóptero de la Armada australiana, lo que forzó al piloto a maniobras para evitar un accidente. Todo esto en aguas internacionales y en medio de un contexto de alta tensión por las reclamaciones limítrofes chinas. Hemos hecho gestiones muy enérgicas a todos los niveles ante China sobre este incidente que consideramos poco profesional e inaceptable. El personal de las Fuerzas de Defensa australianas estaba realizando su trabajo en aguas internacionales, pero también en cielos internacionales, es apoyar a las Naciones Unidas en las sanciones que tienen contra el régimen norcoreano. Seguimos en China, donde las adquisiciones de oro están al alza. Los inversores y consumidores chinos han aumentado las compras de este metal en un 6% solo en el primer trimestre. Las plataformas de comercio electrónico chino como Taobao de la gran Alibaba registran aumentos en la demanda de granos de oro. El precio mundial de este bien ha alcanzado sus niveles más altos a medida que las inversiones tradicionales chinas como la inmobiliaria y la bursátil pierden brillo. Y Filipinas le dice no a algunos alimentos genéticamente modificados. Un tribunal de apelaciones filipino revocó el permiso de plantación de una variedad de arroz dorado diseñada especialmente para combatir la deficiencia de vitamina A en población infantil. Esta decisión fue considerada una victoria para organizaciones como Greenpeace y agricultores locales, mientras fue criticada por empresas y expertos en modificación genética. Seguimos en el sudeste asiático. Esta región experimenta una fuerte ola de calor tras registrar el mes de abril más caluroso de toda la historia global. En Bangladesh, algunas escuelas han sido cerradas. En Filipinas, la sequía afecta cultivos y en Tailandia, sus habitantes se quejan de que el calor no les permite desarrollar sus actividades diarias con normalidad. Mientras que expertos recomiendan acostumbrarse, ya que los pronósticos auguran que las temperaturas serán cada vez más altas. En este distrito de Tailandia, algunos aldeanos levantan un gato de manga como ritual para pedir que llueva, afectados por una ola de calor inusual producto del fenómeno del Niño. En la capital, Bangkok, los trabajos diarios se ven afectados. Los pedidos de comida son los mismos de siempre, pero el calor hace que mi trabajo sea más difícil. Hay más atascos porque la gente toma sus coches con aire acondicionado cuando hace calor. Una ola de calor que afecta a todo el sudeste asiático. En Camboya, Myanmar, Vietnam y Bangladesh, los termómetros han marcado hasta 44 grados Celsius. Nunca había sentido tanto calor en mi vida. Por supuesto, antes también había calor, pero no así. Mientras que en Filipinas los agricultores reportan millonarias pérdidas por la sequía que ha echado a perder muchos de sus productos. El programa de monitoreo Copérnico advierte que el calor será cada vez más fuerte, luego de catalogar el 2023 como el año más caluroso nunca antes registrado y un 2024 que apunta a romper el récord. Y hasta aquí llega este viaje por las noticias del continente asiático. Recuerde seguir toda la actualidad de esta región y del mundo a través de nuestro sitio web france24.com. Siga con más información en France 24.